Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. Ahora sí, estamos acercándonos al final. Creemos que 4 audios más estamos terminando esta serie. Sabemos que la obra de edificación que Dios está realizando se puede cumplir cuando Él viene a hacer la vida del hombre. Recordemos que el crecimiento de la nueva creación, de la semilla del engendrado por el esperma eterno, es la edificación. Por lo tanto, no debemos estar atentos o atados a doctrinas mezcladas con romanismo del cristianismo religioso. Ahí se nos dice que después que una persona cree en Jesús, es lavada con la sangre del Cordero e irá al cielo después que muera. Y esta afirmación realmente es equivocada. Es cierto que si alguien cree en Jesús, su sangre lo limpiará de sus pecados. Y cuando muera, su espíritu y su alma podrán ser consolados en el paraíso del Hades, pero no el cielo. No obstante, todavía tenemos que enfrentarnos a la pregunta: ¿hemos crecido y madurado después que fuimos salvos? No hablamos de un Adán mejorado. No hablamos de que ahora somos personas que hacemos cosas buenas. La pregunta la podemos formular de esta manera: ¿hay ganancia del Hijo manifestada por la expresión de su vida en nosotros? En usted, en este caso. Pablo pudo decir que había madurado. En 1 Corintios 9, y pongamos atención ahí los versículos 26, 27, allí leemos: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, dice otra versión, o predicado, no, habiendo sido heraldo para otros o predicado a otros, es decir, habiéndoles predicado acerca de la madurez, de obtener la recompensa, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando él escribió Filipenses, lo que acabamos de leer está en Corintios, pero cuando él escribió Filipenses ya era una persona avanzada en años. En aquel entonces se encontraba confinado en una cárcel romana. Pero todavía allí escribió: yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. Otra versión dice asido, no considero haberlo asido, haberlo agarrado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Usted podrá recordar al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esos son los versículos 13 y 14 de Filipenses 3. Esta acción de proseguir es el crecimiento, y el crecimiento es la edificación. Como cultivos que somos, nuestra necesidad es crecer, y como edificio que somos, nuestra necesidad es ser edificados. Todos estamos corriendo una carrera en una pista. Todos vamos en ese recorrido, así que necesitamos proseguir. Incluso Pablo, ya en una edad adulta, avanzada, dijo que todavía proseguía a la meta. Sin embargo, en 2 de Timoteo 4, él dijo que ya estaba próximo a la muerte, a sufrir el martirio por el Señor, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otra versión dice: siendo derramado en libación, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, y hay otra versión que dice: desde ahora me está guardada la corona de justicia. Esto es 2 de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Él sabía que había madurado. Debemos preguntarnos: si hoy partiéramos, amados hermanos, de este mundo, y nuestro espíritu fuera a estar en el seno de Abraham, ¿podría decir lo mismo que Pablo dijo? Pablo pudo decir que había madurado y que estaba esperando la venida del Señor. Es más, él lo veía como una acción continua. Estoy siendo derramado en libación, como lo que se derramaba sobre la ofrenda. ¿Pueden ustedes decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? Por lo tanto, con respecto a ser lavados con la preciosa sangre de Cristo, bendito el Señor, somos personas redimidas. Podemos acercarnos a Dios. Sin embargo, no nos quedamos allí, no podemos quedarnos allí. Hay un recorrido, hay que crecer, hay que madurar. Tenemos que tener presente que hay otro aspecto. La vida de Dios que tenemos
necesita crecer en nosotros. Y esto no es opcional. Dios tiene que edificar al Hijo, porque Dios tiene que edificar un edificio. Él dijo, edificaré a la iglesia, a mi iglesia. Entonces, necesitamos tener esto en mente, que esto no es opcional. Como Dios tiene que edificar al Hijo y ser así edificados como parte de su edificio, esto va a tener que pasar. De nuevo, amados, ha madurado, ha sido edificado. Este es un asunto que reviste gran importancia. En Efesios 4, del 11 al 13, allí leemos: Él mismo constituyó, otra versión dice, o dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, otra versión dice, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Otra versión dice allí a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Leemos Juan 17, del 20 al 24. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y saltamos a Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una patria mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Apocalipsis 21:2 dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Hebreos 11 dice que Dios les ha preparado una ciudad. Y nuevamente en este versículo de 21:2 dice que la ciudad ha sido preparada. El versículo 9, la segunda parte de Apocalipsis 21, dice: yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En Apocalipsis 2, el versículo 7, allí leemos: al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en el paraíso de Dios. En ese mismo libro, en Apocalipsis, pero en el capítulo 3, versículo 12, allí leemos: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es una verdad que los creyentes necesitamos madurar antes de poder ser cegados por Dios. Y de aquí vamos a partir en esta porción. Hemos visto por un lado que somos el cultivo de Dios y por otro somos el edificio de Dios. Como cultivo de Dios necesitamos crecer y madurar. Como edificio de Dios necesitamos ser edificados. El que nosotros crezcamos como cultivo de Dios equivale a que seamos edificados como edificios de Dios. Cuando hayamos crecido hasta la madurez, estaremos preparados para ser edificados. Por consiguiente, a fin de ser edificados, tenemos que prestar atención al crecimiento y a la madurez. Si leemos la Escritura cuidadosamente, amado, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la cosecha, se hace mucho hincapié en la madurez. Porque solo la cosecha madura puede ser recogida y llevada al granero. Sin embargo, hay una secuencia en cuanto a la manera que la cosecha madura.
y es llevada al granero. Y es por ello que la Biblia menciona las primicias y la siega de la mayor parte de la cosecha, separadas. Apocalipsis 14 claramente nos muestra que la siega de las primicias de Dios y la siega de la mayor parte de la mies ocurren en tiempos diferentes. Los que maduran primero son segados primero y después la mayor parte de la mies. En Levíticos 23 hay una fiesta para el pueblo de Dios llamada la fiesta de las primicias, para lo cual el pueblo tenía que segar una pequeña cantidad de la mies que había madurado primero y traerla delante de Dios. Después de cierto tiempo, cuando la mayor parte de la mies hubiera madurado, esta sería segada. Todos sabemos que las personas, cosas, acontecimientos del Antiguo Testamento no son simplemente ni personas, ni cosas, ni acontecimientos en sí mismos. Cada persona de esas, cada cosa, cada acontecimiento tipifica algo espiritual. Son sombras de una realidad que después nos es mostrada en el Nuevo Testamento. Del mismo modo, Levíticos 23, al hablar de las fiestas que debían guardar los hijos de Dios, hace gran hincapié en las primicias y en la siega. En principio, esto nos muestra que la mies que Dios tiene que madurar, o que la mies de Dios, tiene que madurar, y que solo cuando esté madura podrá ser segada. Este es un principio. Aunque los tiempos de la siega son diferentes, en principio toda tiene que estar madura. Aunque unas maduran primero y otras maduran después. Los que maduran primero son segados primero. Los que maduran después son segados después. Pero los que no maduran para el tiempo de la siega tienen que esperar en el campo hasta que estén maduros. La mies debe estar madura antes de poder ser segada. Esto, amado hermano, es un principio en la Escritura y es de gran significado práctico en cuanto a nuestra propia siega se refiere. Esto es de mucho valor práctico. ¿Qué pasará con los que son mies, pero no han madurado para el tiempo de la siega? ¿Cómo será eso? Amados, seguimos en el próximo audio. Gracias y paz.